La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana de 1 minuto, señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Saludamos a la ciudad de Arequipa a través de Radio San Martín, Chimbote a través de Radio Santo Domingo, Lima a través de Radio Santa Rosa, Cusco con Radio Veritas, Ucayali con Radio Cepagua, La Convención con Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, emisoras dominicas del Perú, Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre. En tu celular nos puedes descargar a través de los de Play Store y para tu smartphone y iPhone, y AM Tagua que nos pone en todo el Perú. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días a toda nuestra audiencia en todo el Perú. Estoy un poquito afónica. Has gritado bastante. Más que gritado, observado, ¿no? Abel, hemos estado comentando, iba adelante con la tanqueta y yo más bien me quedé atrás, viendo pasar la marcha. Lo que nos interesa a mí como periodista es ver el tamaño de la marcha, ver los intereses que se manifiestan en la marcha. Y podría decirles, miren, yo he estado en un punto fijo. Lo que he hecho es estar a la altura de la Plaza Francia, pero en Tacna. Wilson, sí. Garcilaso La Vega, ahí parada. Estábamos con Augusto Álvarez. Y hemos llegado en el momento en que ya acababas de pasar tú, porque estaban pasando las primeras banderas. Pero hemos visto durante 1 hora desfilar gente. Completa la avenida, o sea, media Wilson, piensen ustedes, no, porque un carril se deja libre, claro, pero donde la gente camina más para emergencia, pero no tenía tráfico, y en el otro iba la gente marchando. 1 hora de paso, y yo calculo que ya nos habíamos perdido un cachito, o sea que puede haber sido 1:30 solamente de ver pasar gente, ¿ya? Solamente ver pasar gente en contingentes, siempre sus claros, porque, claro, o sea, siempre te ver con un grupo, en una buena marcha hay un grupo que aguanta un poquito para no terminar pisándote con nosotros, ¿no? Y en caso de una emergencia no hay una estampida o qué sé yo. Problemas solo hubo, yo no estuve ahí, cuando el grupo que, digamos, quiso entrar a la bancada al Congreso. Y ya saben que no puedes ir al Congreso, como no puedes ir al Palacio de Justicia, como no puedes ir al Poder Judicial, Palacio de Gobierno, porque ya sabes que no. Pero, digamos, en el resto de los casos, todo transcurrió con absoluta normalidad. Me da pena que los noticieros siempre sacan la bomba lacrimógena de la única esquina donde hubo un problema, ¿no? Cuando han caminado manzanas de manzanas. Y pero todo ha sido pacífico, no ha habido ningún problema. Ningún problema, nunca lo hay, ¿eh? Salvo que siempre hay un grupo que insiste en ir al Congreso, ¿no? Y ahí hay un encontrón con la policía. Ahora, los intereses, pues, absolutamente variopintos, porque ciudadanos de a pie, mucha gente mayor, que nos ha llamado la atención a ti y a mí, no, sí. Mucha gente joven, pero más gente mayor de la que yo hubiera visto. Yo he visto a esa señora en silla de ruedas, ¿ya? Que la llevaban porque quería ir, quería participar. Espontáneo, había una gran espontaneidad, porque tú ves que los carteles, los avisos son o gigantografías que han mandado a hacer en la mañana, o carteles artesanales, ¿no? Mensajes muy diferenciados, desde muera el capitalismo y viva el socialismo, hasta mueran básicamente los corruptos, ¿no? O fueran los corruptos, o básicamente el mensaje era un mensaje de no queremos corrupción, queremos cambio. Había un mensaje, una petición de cambio, ¿no? Desde los que piden Asamblea Constituyente y nuevo Congreso, no comparto esa posición, pero la piden, hasta lo que dicen, miren, tenemos que reformar el Poder Judicial. O sea, hay un ánimo, si quieren, revolucionario en algunos y reformista en otros, pero la gran mayoría de los presentes lo que pedían un cambio. Partidos políticos, yo les diría que pocos. Estuvo el PPC, estuvo Acción Popular, estuvo Somos Perú, estuvo, por supuesto, Frente Amplio, pero también estuvo Nuevo Perú de la izquierda. No estuvo el Fujimorismo, obviamente, no estuvo el APRA, lo cual te dice que a qué lado se pone, ¿no? Y son tontos porque les están quitando una bandera que han podido tenerla. Y lo que te dice cuáles son las fuerzas políticas que dominan el Congreso. Obviamente hubo cierto oportunismo, porque claro, estamos en elecciones municipales. No faltaron los candidatos pequeños de distritos que quisieron ir también. Y mucha gente que tenía un juicio.
O sea, tú tenías un juicio, te hacías tu gigantografía y caminabas con tu cartel. Juez miserable, devuélveme mi terreno, ¿no? Entonces eso sabían un montón, ¿ya? De verdad, yo decía, ¿esto quién son? Ah, no, que tenemos nuestro juicio, nuestro terreno, nuestro mercado, nuestro trabajo. Y también muchos sindicatos, ¿no? Viste, Sí, bastantes bastantes sindicatos. sindicatos. Y colegios profesionales. Los decanos del Los decanos de los colegios sí, profesionales y varios colegios, o sí. sea, hasta el colegio de geógrafos ha salido. ¿Ya? Que ustedes dirán, no son muchos, ¿no? El colegio de estadísticos, el colegio de biólogos, o sea, colegios profesionales, ¿por qué? Porque en realidad ellos tienen una responsabilidad en el Sí, nombramiento de los miembros del bastante. consejo, ¿ya? Colegios profesionales, universidades también, había un gran grupo de la UNI y un gran grupo de la Católica, que me parece que fueron ha habido otras universidades, pero grupos fuertes, digamos, organizados. Y el resto era más o menos espontáneo, ¿no? Tú marchabas con el grupo que marchaba. ¿Sabes quiénes estuvieron? Todo el grupo de comunicación religiosa. Sí, Sí, un grupo grande, ¿eh? ya. Grandecito. Ahí estuve con ellos saludando. Y también los equipos docentes de educación religiosa. O sea, de todo. Un espectro bien amplio en la sociedad. O sea, desde gente con una participación muy activa hasta gente que simplemente quiso armar su cartulina, salir y caminar y decir, lárguense todas estas ratas desgraciadas. Muchas ratas, ¿no? Muchas ratas Muchas había, ratas, ¿ah? Y también 2 aves de rapiña en adelante. No, siempre van, son de una escultora que conozco muy buena, Cristina Planas. Ella hace mucho tiempo hizo una instalación muy especial en homenaje al gallinazo, porque el gallinazo es un ave que se come la Sí, basura sí, sí, sí. y limpia la ciudad. La Eran limpia. 2, ¿ah? Y ella llegó a poner algo así como 15 gallinazos en la entrada de Villa Ya. y los colocó sobre palmeras viejas que estaban muriendo. Ya. Entonces era una entrada muy imponente, veías esta instalación. Alguna gente no la entendió, pero la verdad que fue una instalación muy impactante en su momento y claro, se quedó con algunos gallinazos, ¿no? Mucha gente cree que están rellenos de algo, no, son de fibra de vidrio, no pesan nada. ¿Ah, sí? Ahora, les han puesto ruedas, Ruedas. y solamente tienen las cabezas, digamos, para poderlos mover. ¿Te acuerdas del año pasado? Me parece que en verano hubo una pequeña marcha y quemaron un gallinazo y no faltó el reportero de Canal N diciendo que el gallinazo estaba lleno de explosivos y que era un elemento terrorista. Mira, tuvo que mandar cartas a Canal N, al comercio, todos le pidieron disculpas, como les digo, es una escultura muy reconocida, y ella misma mete los gallinazos en una camioneta, ella los baja, les pone sus rueditas, su palito con sus 4 ruedas, y le pide a los chicos que están ahí, Que le empujen. que le empujen, ¿ya? Y después tienen que cargar sus gallinazos, ¿no? Pero en esa oportunidad encontró los gallinazos, felizmente un sindicato los cargó y los metió en una playa de estacionamiento y los salvó. ¿Ah? Ahí la solidaridad funcionó, pero la historia de los gallinazos es toda una historia. Pero ella lo que dice es que tiene razón. El gallinazo en estos casos es un ave muy representativa, Ujú. porque todos sabemos que el gallinazo tiene mala fama, no es una ave fea, que además se enferma porque come basura, entonces tiene verrugas, no es fea, pero que a pesar de su fealdad le hace un gran servicio a la ciudad porque se come la podredumbre, se lleva lo que está podrido. Entonces, Es digamos, muy simbólico, ¿eh? es muy simbólico, muy simbólico, ¿no? Y había mucho simbolismo, muchas Sí, de sí, las sí, performances siempre hay simbolismo, ¿no? Y ya yo terminó de pasar el último contingente, mientras estuvimos adelante con la bandera, yo estaba en la cola, y regresé rapidito, crucé después por Quilca, me metí a la Plaza San Martín. En 5 minutos estábamos en la Plaza San Martín, o sea, del punto de la Plaza Francia a la Plaza San Martín no hay nada. Y ahí ya llegaba el primer contingente. Entonces, como decíamos, no sabemos calcular, pero yo tengo una medida, ¿no? La Plaza San Martín llena son 50.000 personas. Y ayer ha habido mucho más de 50.000 personas porque la Plaza San Martín no se ha llenado, ha sido como una especie de vaso, exactamente, de vaso comunicante por donde la gente dio la vuelta. Y muchos de los que dieron la vuelta, ya a las 8 de la noche comenzaron a desmembrarse de la marcha y no regresar a la Plaza San Martín. O sea, muchos no partieron de la Plaza San Martín, como yo que entré a la mitad, y muchos no regresaron. Entonces no puedes medirla, ¿no? Que ha estado a las 9 de la noche, tú me decías, mitad de la plaza llena, ahí había 25.000 personas. Que debe haber habido el doble, por lo menos, en la marcha, de todas maneras. Y hay gente que me dice 100.000. Digamos, seamos conservadores, no menos de 50.000 personas. En Lima, porque hay que ver lo que ha sido las ciudades de todo el Perú. O sea, Sí. yo recibí imágenes, fotografías a través del Twitter Sí. Había en todo el Perú. de todo el Perú, de toda ciudad grande. ¿Saben qué es notable? De toda ciudad que tiene corte superior.
¿Por qué? Porque la gente está harta de sus cortes superiores, también en provincia. O sea, ¿ustedes creen que la gente está orgullosa en Ayacucho de su corte superior? Está harta. El caso de Arlet Contreras es simbólico, ¿no? No encuentra justicia en Ayacucho, como no encuentra justicia en el Cusco, en Ucayali, en Iquitos cerraron la carretera. No encuentras, la Corte Superior de Maynas tienen los mismos problemas que la Corte Superior de Callao. Entonces, ahí donde hay Corte Superior, la gente ha salido a protestar, más organizadamente, ¿no? Ahora, vamos con las renuncias del día de ayer. Yo tuve que sacar ya un cuadro sinóptico, ¿ya? Sí, pero era una cosa, un carnaval. Un carnaval de renuncias y no renuncias, no. La renuncia, digamos, más fuerte de ayer ha sido la de Duberry Rodríguez, porque es el presidente del Poder Judicial. Y yo creo que se vio sobrepasado por las circunstancias. Y aun cuando a él no se le acusa de acto ilícito, se dio cuenta de que no podía seguir sosteniéndose bajo la amenaza de que aparezca en cualquier momento un audio que lo comprometa, de él o de familiares suyos. Hay mucha información que apunta a que su hijo podría estar en uno de estos audios y hay denuncias de ese tipo, entonces vamos a ver qué sucede. Renunció, le entrega el cargo ¿a quién? Al vocal decano. ¿Quién es el vocal decano? El más viejito de todos. No por edad, sino por antigüedad en el cargo. Y ese es el juez supremo Tábara, que ha sido presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que además está severamente cuestionado por las resoluciones de las últimas elecciones, donde excluyó a Julio Guzmán, a Acuña, etc. Entonces, hay ahí toda una discusión si es la persona más competente o no, pero el 25 de julio hay una elección entre los supremos para elegir a otra persona. Él, el presidente de la Corte Suprema y presidente del Poder Judicial, ya se iba en 2 meses. El terror era que fuera elegido Ángel Romero, que ha sido, personero de Alan García. Ya no puede, ya demasiado, ¿no? Entonces, ojalá que este remesón le sirva para buscar mejor a otro. Ahora, de los 7 titulares del CNM han renunciado Gutiérrez, Aguila, Velázquez, Noguera, 4. ¿Ok? Parecía en la mañana, por lo que decía Velázquez, que Aragón y Marcelo habían renunciado, pero no es así. Aragón, Marcelo y Morales no han renunciado. Entonces tenemos 4 renunciantes, 3 no renunciantes. ¿Ok? Esa es la situación ahorita. Muy bien. Luego tenemos de los accesitarios que ha renunciado Zavala, Rivera y Medina ha renunciado, ese es el bendecido Medina se llama, ¿no? Ha renunciado, pero da lo mismo que renuncie o no renuncie porque está inhabilitado para la función pública por un caso especulado, para que vean el nivel, ¿ya? Entonces quedan 3 que no han renunciado, Monge, Bedoya y Delgado. Si no se hace nada, lo que pasaría es que Monge, Bedoya y Delgado, ¿no es cierto?, asuman esos 3 con los 3 que se han quedado. ¿Ok? Aragón, Marcelo y Morales. Eso no está bien. Lo que la Comisión de Justicia, felizmente integrada por fujimoristas también, ha acordado ayer en su informe, es que se tienen que ir todos el día de hoy. Así que yo espero que hoy, a las 4 de la tarde, el Congreso se reúna, vote y simplemente se cierre el CNM, incluidos los accesitarios, de tal manera que no ocupen los puestos de los otros. Ustedes dirán, ¿eso resuelve el problema? No, no resuelve el problema. Eso es como, miren, es como cuando ustedes van a hacer un edificio, ¿no es cierto?, donde había una casa vieja, ¿no?, ya que se está cayendo a pedazos la casa, ¿no? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Hay que tumbar la casa, pues, ¿no? Y hay que cavar un hueco para hacer los cimientos. Cuando ustedes están cavando el hueco, ¿tienen casa o edificio? No, no tienen nada. Pero si no botan la casa vieja y no hacen el hueco, no se puede hacer la nueva construcción. Lo que vamos a hacer hoy es, creo yo, en el Perú, es tumbar la casa vieja para poder construir con unos nuevos cimientos una casa nueva. Y de eso vamos a hablar en este programa. Esta es una larga introducción para explicarles un poquito sobre cómo se puede construir una casa nueva para la justicia. Yo también tengo que dar cuenta de que ayer Keiko Fujimori apareció, ¿ya? Problema de comunicación no verbal para empezar, ¿no? Tú no puedes decir, yo no soy la señora K, con una K a tu lado más grande que tu cabeza, pues, ¿no? Yo no soy la señora K. No, pues, o sea, discúlpenme. Montesinos sabía hacer mejor las cosas, ¿eh? Hay que consultar a su tío Vladi,
Sacas una bandera que dice FP, pues Fuerza Popular, Claro. ¿no? Sales solo con la bandera del Perú, pero no sales con la K gigante al lado. ¿Qué le pasa a Pierre Figari, Ana Vega, Klimper? O sea, esta pobre mujer no tiene asesores. Bueno, de verla nomás la gente se reía. Yo no soy la señora K. Claro que después la señora K, ¿qué más vas a hacer? 2, dijo cosas que son muy malas desde un punto de vista, digamos, de lucha contra la corrupción. Dijo que no podíamos conducirnos a la anarquía. Nadie quiere ir a la anarquía. Aquí no hay ningún sentir nacional anárquico. Entonces quieren presentar la lucha como la corrupción como una lucha anarquista, de la destrucción de todo. Siempre hay nihilistas, siempre hay gente que quiere destruirlo todo para volver a empezar, por supuesto. Pero ese no es el camino, ¿ok? 2, dijo que pedir ayuda internacional implicaba renunciar a la soberanía del Perú. Y eso es gravísimo. Era lo mismo que su padre decía sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y no han aprendido nada. Al contrario, porque fíjense, si no se requiere ayuda internacional para ser una mejor persona, digamos, ¿por qué le pagamos los estudios a Keiko Fujimori en los Estados Unidos? No solamente su pregrado, sino también su maestría. ¿Por qué no estudió en una universidad peruana? ¿Acaso ya ha renunciado a su soberanía? No significa que el Perú renuncie a la soberanía cuando pide ayuda internacional. Misiones internacionales hemos tenido en el Perú para muchos temas a lo largo de toda la historia del Perú. Desde la creación del Banco Central de Reserva hasta la modernización del ejército peruano. Todo eso se ha hecho con misiones internacionales. Y hoy día vamos a hablar un poco de eso también. Y luego lo más grave es que dijo que tenía un gran compromiso en la lucha contra la corrupción, por supuesto, bla, 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 bla. Y en ningún momento dijo, el Congreso va a apoyar el pedido del presidente de la República para destituir a todo el Consejo Nacional de Magistratura. No lo dijo. ¿Por qué no lo dijo? Estaba más preocupada en la casa de Camayo. Nadie le ha preguntado si se ha reunido en la casa de Camayo o no, porque podría haberse reunido en la casa de la mamá de Camayo, en la casa del primo de Camayo. Yo no me he reunido en la casa de Camayo. Esa no es la respuesta. Yo no me he reunido nunca con el señor César Nostroza. Nunca, ni le he pedido ningún favor. Eso no lo dijo. No he dicho, yo no le he pedido ningún favor al señor Nostroza, ni le he mandado pedir un favor con interpósita persona. Tampoco dijo eso. No lo he hecho a través de terceros. Si terceros han tomado mi nombre, no entiendo por qué lo han hecho. ¿Ok? Habría que preguntarle al señor Camayo, que es un hombre para entrevistar, pero parece que no se deja entrevistar, cuál es la relación que tiene con los Fujimoris y por qué hace estos favorcitos. ¿Por generación espontánea o porque alguien se los pidió? Lo cierto es que en el momento en que se graba esa llamada entre César Nostroza Pariachi y Camayo, el de ISA Motors, en esos días se admite la casación de Keiko Fujimori, en un plazo de 10 días se admite. Y estaba para audiencia fijada, la ha dejado fijado nosotros antes de irse, para la primera semana de agosto. Y después le iban a conceder la casación y después iban a decir que ya no se le podía seguir investigando. Listo. Y Keiko Fujimori ha hecho una gran mentira también. A mí me han investigado 18 años, como si continuamente durante 18 años lo hubieran investigado. No es verdad. Los casos por los que ha sido investigada jamás han llegado a juicio. Nunca ha sido juzgada por absolutamente nada. Por eso yo reitero lo que he dicho ya desde hace 2 días. Ella quiere ser Alan García, no quiere ser su papá. O sea, ella quiere tener el tratamiento judicial de Alan García, el tratamiento fiscal de Alan García. Es decir, que se investigue. Nunca he escuchado que se investigue todo, hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga. Y a la hora de la hora lo que tú tienes es todo un andamiaje, para usar una palabra de otro presidente que esté en problemas, que te está protegiendo. Te está protegiendo y te va a archivar todo. Como nuestro amigo Toñito, que te archiva todo, nuestro amigo Toño. ¿Saben quién es Toño? José Antonio Peláez Verdales, que le archivó todo a César Nostroza Pariachi. ¿Y de quién es amigo José Antonio Peláez Verdales? De Alan García. O sea, no hay que ser un genio, que también a Alan García le dijo, investígame, hermanito. Yo te investigo, hermanito. Y le archivó todo. Y hoy día García tiene una cosa decidida sobre enriquecimiento ilícito. Y tener una cosa decidida es que no le pueden volver a abrir el proceso hasta que no haya nueva prueba. Esos son sus amigos, pues, en la fiscalía. Ahora, antes de irnos a la pausa, ya nos vamos. Todos me están preguntando el audio de Chavarri.
¿Debe juramentar? No debe, pues hijo. Yo sé que sale tarde, ¿no? Pero tienen cajas de audio, pues son 6 meses de CDs. Tienen que ir buscando. En otro contexto, la conversación no sería pues espantosa, porque no están negociando plata, ni votos, ni nada. Pero en este contexto, la conversación denota varias cosas. La primera, una cierta familiaridad e intimidad negada, ¿no? Pero yo no le digo a todo el mundo mi hermano del alma, mi hermanito, ayúdame, es de la banda de los hermanitos. Entonces, ayúdame, yo te hago un favorcito. 2, los dos están en el consejo directivo de la Academia de la Magistratura. Y es evidente que están molestos con el director de estudios que se apellida Pacheco y lo quieren sacar. Y no está mal que discutan ese tema. Pero no pueden discutir en el plan. No le digas a nadie, Pacheco me está llegando, yo creo que lo sacamos. Nunca lo sacaron porque nunca le encontraron reemplazo. Además, como Chávarri sabe que se está yendo, le quiere dejar a Inostroza, que va a ser el presidente, el asunto arreglado. Y luego viene la cereza del queque. O sea, si el señor Inostroza necesita un certificado, presenta pues su solicitud por mes de parte, como presentamos todos los peruanos. O sea, le presenta al fiscal de la nación, que de repente es el que se la tiene que expedir. Por favor, solicito usted se me expida una constancia de las resoluciones de archivamiento de mis procesos fiscales. No lo llaman por teléfono al fiscal, al que va a ser fiscal de la nación, que estaba asumiendo en esos días de interinato la Fiscalía de la Nación. Es decir, hermanito, te dicto mi DNI 0777 para que me des mi certificadito, pues hermano, para visita en la embajada. Dicho sea de paso, Inostroza todo el día viaja, ¿no? Lo chapan yéndose a Rusia, yéndose de viaje, pero regresa para irse a Estados Unidos. Es una cosa. ¿A qué hora chambean? No sé. En fin, vamos a la pausa y regresamos con una invitada muy especial, con Carmen Rosa Villa. Ella es miembro de la Comisión de Reforma de Naciones Unidas en Guatemala y también representante de Naciones Unidas para Centroamérica y también ha sido fiscal en el Perú. Y es una experta en reforma del sistema de justicia. Nunca ha caído tan bien como hoy. A pelo nos cae la invitada. Vamos a una pausa, nadie se mueva, ya regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Rosa María. Bueno, y estamos con Carmen Rosa Villa, ex fiscal, me ha pedido que aclare, por supuesto no es fiscal en ejercicio, tiene amplia experiencia y nos va a contar un poco del proceso de Guatemala que nos ha llamado tanto la atención por su éxito. Hay 2 procesos en América Latina interesantes, el de Honduras, patrocinado por la OEA, que no ha sido un éxito, y el de Guatemala, patrocinado por Naciones Unidas, que sí ha sido un éxito. Gracias por estar con nosotros, doctora. Muchas gracias, Rosa María, por la invitación. Cuéntenos un poco, ¿cuál es el contexto de la ayuda internacional en Guatemala? Yo creo que es importante, sobre todo tener en cuenta cómo surge la CICIG, que es la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que son sus siglas. Y es que desde hacía mucho tiempo, después de la firma de la paz y el acuerdo de la protección civil en Guatemala, se crearon comisiones de fortalecimiento de la justicia. En la Comisión de Fortalecimiento de la Justicia era una comisión en la que participaban universidades, la sociedad civil, y en ese tiempo lo que era Naciones Unidas, que era la misión de verificación de Guatemala. De los acuerdos de paz. De los acuerdos de paz. El acuerdo de fortalecimiento del poder civil y reducción del ejército es el que establece una serie de lineamientos para mejorar la justicia. Y a partir de eso se crea la Comisión de Fortalecimiento de la Justicia. Estamos hablando que 20 años después, con otra nominación, pero con el mismo objetivo, persiste en Guatemala para desarrollar actividades que mejoren la justicia. Es que hay que entender que Guatemala salía de una guerra civil. Es una guerra civil, se firman los acuerdos de paz, se dan una serie de acuerdos, entre ellos el acuerdo de fortalecimiento del poder civil y sobre todo lo que apuntaba el acuerdo de fortalecimiento del poder civil era justo a la reforma del sistema de administración de justicia. Que era evidente que a posteriori de una guerra civil no tenías un sistema de justicia. Era un sistema de justicia frágil, un sistema de justicia cooptado, un sistema de justicia que necesitaba
tener una mirada diferente, lo que hoy escuchamos acá, Claro. cambio, Cambio. el cambio. ¿Pero qué significa el cambio? Entonces, ahí se dieron una serie de movimientos dentro del Poder Judicial, en ese caso se llama organismo judicial, el Ministerio Público, la Defensa Pública. A partir de ello, incluso la Defensa Pública, que formaba parte de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, pasa a ser una entidad independiente, la Escuela Judicial y una serie de trabajos que se realizan a partir de unos análisis sobre capacitación de jueces, sobre separación de las funciones administrativas de las jurisdiccionales, el cambio en la Constitución y una serie de herramientas que sirvieron y que Sirven hoy. lamentablemente no atacaron el grave problema que sufría Guatemala, que era el de la impunidad. Claro. Y ahí es cuando la sociedad civil, harta de la situación, comienza en un movimiento a decir, tenemos que cambiar. Esto no puede seguir así. Hay una necesidad de revertir esta situación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Creando una entidad internacional que suplante en un primer momento Así es. a las autoridades, en este caso Ministerio Público, organismo judicial, y eso no fue aprobado. Entonces hubo una segunda propuesta, que es la Comisión Internacional contra la Impunidad, que además pasó por el filtro de la Corte de Constitucionalidad, porque si bien se firma un acuerdo entre el gobierno de Guatemala y las Naciones Unidas, no es una entidad independiente apoyada por Naciones Unidas. Yo escuchaba el otro día a una persona que hablaba de la CICIG y francamente me espanté cuando dijo que se estaba tercerizando la justicia en Guatemala. Tercerizar es que tú renuncias a Claro. tu soberanía y le dices aquí a un ente internacional, usted investigue, Y no usted es el haga. caso. No es el caso, hay que aclarar. El mandato de la CICIG es absolutamente claro, es ayudar al Estado guatemalteco y a las entidades, en particular el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, en las investigaciones. Nada más que parte investigativa. En la parte de investigación, y el trabajo que realiza es de querellante adhesivo. En el marco ya. del proceso penal guatemalteco, acompaña al Ministerio Público, coadyuva en las Lo investigaciones. que se llamaría acá una parte civil interesada, ¿no? Sí, es más que Es eso. más que eso. Es más que eso, porque el trabajo además, por ejemplo, se crea en el Ministerio Público lo que se llama la FESI, la Fiscalía Especial contra la Impunidad, que trabaja de la mano con la CICIG y está en el Ministerio Público, y la CICIG tiene lo que se llama el DIL, la Dirección de Litigio Estratégico. Entonces ahí hay un trabajo conjunto, un trabajo que significa además una especialidad, un desarrollo técnico, un trabajo articulado. Y es algo que a mí me ha venido preocupando todos estos años cuando he escuchado, por ejemplo, el caso Lavallato, lo de Odebrecht. Yo decía, ¿qué necesita el Ministerio Público peruano para hacer mejor su labor? Claro. Necesita técnicos especializados, necesita lo que ha venido haciendo Peritos. durante peritos. Peritos. Mire, por ejemplo, en extracción de documentos, en escuchas telefónicas, Claro. en determinación, además de cuadros y de redes, para determinar el flujo de cómo la criminalidad organizada está enquistada en el Estado. Claro. La Comisión Internacional contra la Impunidad, si bien se aprueba en el año 2006, en 2007 recién la Corte de Constitucionalidad le da el pase y dice Sí. no viola el mandato constitucional, por lo tanto puede... Claro, o sea, no aclararse. entienda la gente, no juzga a nadie, no es un órgano de juzgamiento. No lo es. Es solamente de investigación, de Es ayuda. de ayuda al Ministerio Público, pero no solo eso, también tiene por mandato asesorar al Estado para reformas políticas. Exacto, una capacidad de propuesta. Y de hecho, desde el año 2016 hubo, y sigue pendiente todavía de aprobación, una propuesta junto con la Defensoría del Pueblo, junto con el órgano judicial y junto con el liderazgo que tuvo tan importante Tel Maldana, fiscal general de Guatemala, de crear un mecanismo o de desarrollar una propuesta de reforma judicial. Claro. Recién Orientada ahí. orientada justo a
cómo se deberían designar a los jueces y fiscales? Ahí voy. Y de todas las investigaciones en las que usted ha participado y estos años de, no siendo el Perú igual a Guatemala, realidades distintas, etcétera, pero, digamos, pudiendo hacer un paralelo, ¿cuál sería el mejor sistema para elegir jueces? Yo le estaba dando muchas vueltas al tema porque nosotros hemos tenido un sistema político que fue muy malo, que es el de la ratificación por el Senado, que no queremos, y tenemos un sistema corporativo, que es el que de distintas instituciones, ¿no es cierto?, colegios profesionales, pero también Poder Judicial, Ministerio Público, se forma un organismo corporativo que representa a estas corporaciones y finalmente elige a los jueces y fiscales, los sanciona, los ratifica. Hemos visto que no funciona tampoco, que es fácil de cooptar. ¿Cuál sería el mejor esquema? Porque a mí me han propuesto algunos interesantes. Por ejemplo, que la Academia de la Magistratura se convierta en un posgrado y que tú, terminando la universidad estudiando Derecho, si quieres hacer carrera judicial, llevas 1 año o 2 años, dependiendo de lo que quieras hacer, para ser juez. Si no lo eres, no pasa nada, pero tienes tu posgrado. Y ahí, después de haber llevado ese requisito de capacitación y estudio para ser fiscal o juez, postulas en un concurso público abierto. Ahora, ¿quién maneja el concurso? Como dicen, las madres hermanitas descalzas de la caridad, más o menos, porque acá todos son corruptos. Entonces, ¿cuál sería la solución que ustedes han encontrado para que no se politice la elección, para que el poder político no se meta al poder judicial y para que el juez también tenga, porque yo creo que en el fondo los que se quedan callados, que son la mayoría, quieren trabajar en un ambiente muy distinto al que tienen hoy. ¿Cuál es el mejor camino? Personalmente, yo considero que el mecanismo establecido en el Perú para la selección de jueces y fiscales no es malo. Claro, no es malo, es mejor No que es el anterior. no es malo. El problema ha sido quiénes han ocupado los cargos. Y el problema es de personas, cómo se eligieron, cómo pervirtieron el proceso, cómo lo convirtieron en mira, compadre, hermano, y cómo arreglamos el asunto, a quién vamos a nombrar. Inicialmente, la idea de tener un colegiado que además no tuviera intervención el poder político, porque coincido con usted en que es malísimo tener intervención del poder político, porque eso también origina otras redes de corrupción. Claro. Entonces, ¿a quién conozco? ¿A quién busco? ¿Cómo hablo? ¿A dónde llego? Sin embargo, también tenemos el sistema que tiene, por ejemplo, España, el sistema de oposiciones. Exactamente. Y el sistema de la academia existe actualmente, es decir, hay que pasar por la Academia de la Magistratura, el FOPA famoso que se estableció, finalmente se quitó, lo cambiaron. ¿Sabe qué? Ha sido de bandazos, de un lado hacia otro. ¿Qué podemos hacer para hacer un trabajo serio? Entendiendo que yo siempre, y tengo que decirlo con absoluta honestidad, he defendido que el mecanismo que tiene el Perú es bueno. Claro. Lo que son malos son sus miembros. Claro. Entonces, ¿aquí de qué estamos hablando? Estamos volviendo a decir, ok, vamos a cambiar todo, vamos a volver a cero y vamos a refundar el mecanismo de selección de jueces y fiscales, sabiendo que tenemos malas experiencias. Lo claro para mí sería revisar cuáles podrían ser los requisitos, reducir quizá la representación, porque es una representación amplia, y también de alguna manera determinar que los colegios profesionales que participan tengan alguna vinculación con el tema del derecho. Perdón. Claro. Entonces, yo me pregunto, ¿qué hace con una todo enfermera? respeto, ¿qué hace Claro, una enfermera? E incluso con el respeto que nos pueden merecer los geógrafos, como usted acaba de señalar. También. Perfecto, pero la vinculación con la justicia. Doctora, tenemos que ir a una pausa, pero hay una cosa que es interesante. En nuestra experiencia, los consejeros más honestos han sido los que no son abogados. O sea, el médico, el ingeniero. De acuerdo. ¿Por qué? Porque no tienen estudio de abogados, porque no litigan, porque no tienen litigios. O sea, no puede ser que un abogado litigante escoja a los jueces. Obviamente, porque imagínate, pues se la arrodillan los jueces. Y ustedes dirán, no, pero eso nunca ha pasado. Claro, pues el abogado dice que ya vendió el estudio, pero sigue litigando por lo bajo. Ese es el problema. Vamos a ir a la pausa para resolver esos problemas. Regresamos con la doctora Carmen Rosa Villa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María Palacios. Estábamos en esta discusión de cómo elegir mejores jueces y fiscales y decíamos, el sistema no es malo porque es mejor que el que teníamos en la Constitución del 79, pero el problema es la gente. Entonces, ¿cómo hacemos para que los abogados, nosotros, yo pertenezco al Colegio de Abogados, votemos por un candidato decente al Consejo Nacional de Magistratura y no el primero que se presenta? Yo tuve una impresión, yo soy colegiada en Arequipa, entonces cuando tuve la oportunidad de ver aquí cómo se hace la campaña, Sí, pues. es una inversión millonaria en carteles. Yo digo, ¿cuál es el interés Así es. de invertir tanto dinero para ser miembro de un Consejo Nacional de la Magistratura, que por cierto además tiene un salario, gana lo mismo que los miembros de la Corte Suprema y que por lo tanto merece dedicación exclusiva, una exclusión de conflictos de intereses absoluta? O sea, tendría que ser gente, yo siempre digo, académica, es decir, hay abogados que son abogados, pero que no ejercen como abogados. Por ejemplo, yo soy abogada, pero me dedico al periodismo. Hay abogados que se dedican a la academia, gente que tiene años trabajando en universidades, por ejemplo, y que los consultan sí, o sea, les pueden pedir una opinión, pero no son litigantes. Entonces, tienes que buscar abogados o gente ya jubilada, o sea, gente no jubilada, pero ya en el proceso de 60 años para arriba, ¿no es cierto? De 65 años para arriba, que dices ya está más allá del bien y del mal, no necesita pues que le den... No. Ahora siempre me vas a decir, no, pero en el Perú pues hay la tendencia a darle chambita a toda su familia, ¿no? Uh-huh. Bueno, tenemos a Morales acusado de darle chamba al enamorado de su hija, ¿no? entonces, que no es su yerno, ¿no? Es el enamorado de su hija, pero digamos, también hay ese peligro pues de la panaca, ¿no? Entras tú y entran todos los tuayu completo. ¿Cómo evitar eso? Bueno, es un tema también cultural y este es el problema que describe además Quirós en su libro, que es tan interesante ver a lo que hemos llegado, ¿no? O sea, hay una fragilidad institucional, hay una corrupción sistémica y lo que es más grave es que creo que no hay conciencia de que esos actos constituyen corrupción o tráfico de influencias. Es algo que todo el mundo hace y como todo el mundo lo hace, he pedido una recomendación para mi sobrino. Exactamente. ¿No? Entonces, no puedes pedir una recomendación. Un privado a otro privado sí, pero en el sector público no se puede, y menos entre jueces y fiscales. Es dramática, yo llamo de dramática esta situación y es algo que nos indigna y nos pone también frente a la necesidad de hacer una reflexión. A mí lo que me preocupa, yo saqué hace poquito, antes de ayer, escribí un pequeño artículo, y es que volver al cero, vamos a suponer que hoy día salen todos, como lo ha señalado, se van y espero que se vayan todos queremos eso. Acá hay elementos importantísimos que ya estaban en el Seriajus. Por ejemplo, la imprescriptibilidad de los procesos administrativos de los magistrados. Eso nunca se decidió. Entonces, ¿qué pasa? Si hoy día no se queda nadie, lo que puede pasar es que muchos casos, como han tenido tanto tiempo sin toma de decisiones, prescriban. ¿Sí? Y esta decisión tiene que ser tomada por el Congreso. Ahora, una vez que no queda nadie, ¿por qué? Porque hay que tener un proceso de reflexión profunda para definir el mejor diseño de Consejo Nacional de la Magistratura, como se quiera llamar. Ahora no puede ser porque está en la Constitución. Por lo tanto, eso implicaría una reforma constitucional. Reforma. Que además fue propuesta también por la Comisión Presidencial de Integridad. Exactamente, de Integridad. El tema de la reforma está en el Seriajus, el tema está en el Plan Bicentenario. Es decir, nos hemos pasado la vida volviendo a foja cero. Claro. Y me pregunto, ¿qué 30 años y más desde que llevamos, hablando de la reforma judicial como imperativa, como impostergable, póngale el adjetivo que quieran, y volvemos a punto cero. Claro. Yo decía justo en ese pequeño artículo, recojamos todo lo del Seriajus. Claro. Es un trabajo interesantísimo, es un proceso además en el que participan universidades, organizaciones de la sociedad civil. La comisión creada recientemente por el señor presidente, con pocos días para presentar... Pero van a recoger todo eso. Tienen que recoger todo eso. Y hay un elemento importante. Solamente deberían apuntar en los próximos días a las acciones más urgentes, señalando que el trabajo continúa para determinarlas de corto, mediano y largo plazo.
Hay algo que me parece importante, Rosa María, destacar, y es que el Seriajus habla de refundar el sistema de administración de justicia. ¿Qué significa refundar? Y ahí tenemos que tener absoluta conciencia que significa cambiar, adaptarlo, es volver y decir cómo volvemos a aquellos valores, principios con los cuales además el Estado de Derecho, cuyos pilares fundamentales son el Poder Judicial, el Ministerio Público, se refuerza. Transparencia, que no existe. Anda a los portales, ayer trataba de buscar la información, los portales de transparencia, a ver cuántas quejas, te dan números, y algunos. También entré al portal de la Procuraduría, porque hicimos un trabajo muy importante en el Acuerdo Nacional por la Justicia, bajo el liderazgo de Marisol Perestello, y en el que participó el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, el presidente de la Corte de la Suprema, también estaba la Academia y, por supuesto, el Ministerio de Justicia. Ese trabajo mostraba con preocupación cómo no existe una mirada integral, por ejemplo, para la aplicación de sanciones. No existe predictibilidad. De repente lo que tú haces le parece a uno que es motivo de multa y el otro va a decir no, destitución. Y ahí también se comienzan a manejar cuánto me gustas o cuánto no me gusta o cuánto me has hablado y cuánto no me has hablado. El compadrazgo es algo que nos mata. El hermanito. Son los hermanitos audios. Sí, y además yo digo, aquí hay cosas que se compran con un pollo a la brasa. Sí, claro. Entonces, ¿qué nivel, hasta dónde hemos aterrizado? Y acá hay una experiencia que a mí me parece con un chilcanito, José Walter. Hay que tomar unos chilcanitos. Es para ponerse alegres, un poco más alegres. Para, digamos, manejar las cosas. Le decía a su mujer, tú sabes, no estés tomando, no, hay que invitar, pues unos chilcanitos, ¿no? Sí. Para aligerar. Por eso se aligera, y yo creo que acá el gran tema es también, lo hemos visto en las calles, ayer, en la noche, con la gente que clama justicia, que salgan todos. ¿Cuál es nuestra cultura de legalidad? ¿Cómo hemos venido trabajando a lo largo de los años o no para generar una cultura de legalidad, de integridad? Que además hoy día estamos cancelados frente a la OCDE. ¿Qué posibilidades hay de entrar a la OCDE después de un informe sobre integridad en la que justo toca el tema de la transparencia, de la integridad como elementos fundamentales a desarrollar? Tenemos, digamos, un problema sociológico, es verdad. O sea, profundo, estructural. No creemos en la justicia formal, porque además la justicia formal nos ha fallado siempre, no es que no sea. Y no creemos en la legalidad porque creemos que la legalidad es una imposición del Estado que agarra a los pavos, a los tontos. Los tontos pagan impuestos, los vivos no. ¿No es cierto? Los pavos se paran en la luz roja, los vivos no. Y todos queremos ser vivos, no queremos ser unos pavos, unos mongos, pues no. Entonces, el tema ahí es que efectivamente tiene que haber un cambio de pobladores a ciudadanos, pues, ¿no? Exactamente. Y la ciudadanía se construye sobre la base del Estado de Derecho. Si no hay Estado de Derecho, no hay posibilidad de que haya ciudadanía. Pero sí creo que hay una generación nueva que está pidiendo un cambio y una generación vieja que está harta, ¿no? Acá al ladito, y tenemos que despedirnos hoy día temprano, al ladito yo invito al que quiera venir, en la iglesia de Santo Domingo, en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, tenemos todos los viernes a las 9 de la mañana la Misa del Señor de la Justicia. Acabo de estar ahí. Ya, bueno, no ha empezado todavía. La gente había una celebración previa. No, exactamente. La gente sale por la ventana. Y sale a la ventana, ¿por qué? ¿Por qué viene a pedirle a Dios justicia? Porque no hay posibilidad de encontrarla en el Poder Judicial. Y si uno escucha por qué se ofrece la misa, se ofrece por casos particulares que están en el Poder Judicial. Entonces yo quería traer a Duberly para que viera esta manifestación popular de fe en la desesperación porque no hay posibilidad de justicia. Ayer mucha gente en la marcha se me acercaba y me decía, señora, me han dejado sin trabajo, han matado a mi familiar, me he quedado sin terreno. Yo les decía a todos, ahora no podemos hablar de eso, estamos en medio de la marcha. No, van a venir a buscar a ver, creo. Entonces, ahora no, vayan a Radio Santa Rosa. Pero el tema es que tenían reivindicaciones concretas, particulares, no satisfechas. Entonces, si yo tengo reivindicaciones concretas no satisfechas y el Estado a mí no me ha dado nada, ¿en qué cultura voy a vivir? En la ilegalidad. Absoluto.
Y es así, yo ahora que entré justo minutos antes de esta entrevista al juez de la justicia, y la gente acerca sus casos al señor de la justicia y los pasa por ahí. Los expedientes. Me impresionó muchísimo, porque decía, justo qué importante es pensar, y habla, mira, justicia para los pobres, habla respeto a los derechos humanos en una canción que de verdad me impactó, pero me impactó otra cosa, y voy a ir al tema de la cultura de la legalidad. Ayer caminaba por aquí, por el centro de Lima, y traté de pasar hacia la Plaza de Armas. Le digo, señor, mire, quiero pasar. No, usted no puede pasar. No, es que tengo que hacer. Me dijo, no, usted. Le dije, ¿por qué tienen ustedes, la policía, que partir de que el ciudadano siempre miente? Claro. Que nunca dice la verdad. Es que me dijo, aquí todo el mundo miente. Le dije, por eso estamos como estamos, señora, me dijo el policía, y no vamos a cambiar. Esto es todo corrupto y nadie va a cambiar. Le dije, usted es policía. Y entonces me puse a pensar, el policía de a pie, el de la esquina, todos piensan exactamente lo mismo, no puede ser. Tenemos que cambiar el chip, tenemos que hacer una revolución, por llamarlo de alguna manera, para ese cambio cultural y un trabajo, ¿sabe qué? Consistente, persistente, a favor de una cultura de la legalidad. Y ese trabajo está con los jóvenes, está en las universidades, está en los colegios. Tú has dicho algo que es muy ¿Qué joven importante. universitario de una buena universidad hoy quiere ir al Poder Judicial? Ninguno, pues. Y hay tan buenos jóvenes, Buenísimos. excelentes, las universidades están Formando preparando bien. y formando muy Ninguno bien. quiere ir al Poder Judicial. Los que van son los que saben que tienen que pagar 10 verdecitos para poder llegar a un puesto de fiscal o de juez. Claro. Y no quieren, con toda razón. Obtienen pruebas, las pruebas del Consejo Nacional de la Magistratura. Son un Yo he disparate. escuchado, no, ojalá fuera un disparate. Además, es producto de la corrupción, porque hacen una vaquita para recibir la prueba antes. Claro. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué fulanito? Mi punto va también al siguiente. No basta con destituir a todos los del Consejo Nacional de la Magistratura. Se tiene que crear una comisión para revisar todos los últimos nombramientos y determinar de una manera sistemática quiénes podrían, y hacer una investigación, haber recibido la prueba por anticipado y haber tenido un puntaje tan alto que les ha permitido ocupar altos cargos. Hoy día se habla de muchas elecciones y de muchos nombramientos cuestionados, como el del señor Inostroza, y como otros en otros. Bueno, el señor Inostroza postuló 7 veces. Tenía todo el tiempo del mundo. Quería entrar a como diera lugar. Entonces, oye, ¿qué tanta desesperación por entrar? Devoción por la justicia. No creo. No creo. No lo creo. Exactamente. Bueno, ¿nos tenemos que ir despidiendo? No, tenemos la pausa. Nos han dicho que no, me dijeron que nos vayamos a una pausa. Sí. Hace rato. Hacemos pausa y regresamos para despedirnos. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Último bloque del programa, Rosa María. Bueno, estábamos comentando acá, para que ustedes vean la efectividad del CICIP. La historia termina en que el expresidente, su esposa, su hijo, otro presidente más, están todos en la cárcel. O sea, por esta comisión contra la impunidad, porque la comisión terminaba sus investigaciones concluyendo, ¿no es cierto?, de que había casos flagrantes de delitos cometidos por altos funcionarios del Estado. No importa quiénes. Cosa que en Guatemala no había pasado. Pero es que la impunidad es lo que nos hace ir a la cultura de la ilegalidad. Absoluto. Si yo sé que da lo mismo Nada pasa. y que nada pasa y al final nada pasa, entonces, ¿cuál es mi castigo? Ninguno. 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 Y ese ha sido el grave problema de nuestro país, los altos índices de impunidad. Por ejemplo, lo que se hizo también con el apoyo de la CICIG en el Ministerio Público de Guatemala es publicar en el portal del Ministerio Público los índices de impunidad, de mes a mes, de caso por caso. Es un sistema súper importante. Índice de impunidad. Claro, para saber cuántos casos entraron, cuántos casos se acusaron, cuántos casos se sentenciaron. Y ahí se determina si la impunidad creció o disminuyó. Eso sería un indicador muy interesante. Muy interesante. Yo lo propuse justo con
Marisol, en la mesa, en la discusión del Acuerdo Nacional con la Justicia, estas medidas no gustan mucho porque No, revelan la obviamente. transparencia. Claro. Y creo que es muy importante que podamos hacer ese cambio. Ese cambio no solo pasa por el Consejo Nacional de la Magistratura, pasa también por tener en cuenta todos los niveles de corrupción. Estamos hablando de la gran corrupción, pero también estamos hablando de la pequeña corrupción. Yo considero, mire, esto es bien radical, que por ejemplo en el caso del Consejo Nacional de la Magistratura, que tiene 20 años, tiene que cerrarse la parte administrativa también, porque los trabajadores administrativos, asesores, desde la secretaria hasta el guachimán, pobre gente, pero todas están en el circuito. Todas están en el mismo circuito de corrupción. Porque alguien tiene que llevar el sobre, alguien tiene que dejar la plata, alguien tiene que sacar las preguntas, alguien tiene que... Y ese no es el consejero da la orden, hay unos operadores. Entonces tú tienes que cerrar todo y volver a empezar. Como dice, no sé si tenga que reformarse la Constitución o no, yo creo que sí en algunos Así puntos. es. Se puede hacer una reforma en esta legislatura extraordinaria, ojo, es muy, Sí, así, puede ahorita, ser, claro. ¿ya? De acá a la próxima semana. Y la segunda sería del 28 de julio hasta diciembre. Ahí se ratifica. Si se tienen las ideas claras, pero el presidente tendría que proponerla esta semana y yo dudo que pueda hacerlo. Pero sí hay, digamos, la convicción de que algunas cosas se tienen que cambiar y que tiene que haber un sistema de acceso al Poder Judicial, digamos, para cualquier persona absolutamente igualitario, transparente, con las mismas reglas de juego, que busque a las personas mejor calificadas. Que la meritocracia vuelva a ser la norma, no el compadrazgo, ¿no? Ese es un tema central. Tenemos que recuperar la confianza ciudadana por parte de la Administración de Justicia en general, Entonces, porque ahora estamos enfocados en la grosera corrupción en el Consejo Nacional de la Magistratura, pero todo el sistema de administración de justicia tiene que mirarse en el espejo y decir, aquí las cosas están mal. Y tenemos que, de hecho, recoger toda esa experiencia del Acuerdo Nacional por la Justicia, de los esfuerzos que se han hecho y de la necesidad de revisar incluso muchas de las recomendaciones que se han dado para modificar, para hacer esos cambios. ¿Sabes qué me preocupa, Rosa María? Es que nos pasamos de reforma en reforma y nadie cambia. Y lo que pasa es que es como el cáncer, ¿no? Entonces has tenido ahora está metástasis. Exactamente. Estamos en metástasis. Entonces estamos en metástasis y si le vas a poner pues aspirina a un enfermo terminal, no nada va a pasar. Claro. Aquí se necesita radicalmente cambiar las cosas, extirpar la metástasis y hacer un cambio muy importante en materia de justicia. Nos tenemos que despedir, ¿no es cierto? 9, ya habrá salido. Lo que pasa es que salimos antes de las 9 para darle paso a la misa, que hoy día va a estar llena seguramente, después de ayer, y contarles a ustedes, como ha visto acá la doctora, que la gente viene con sus expedientes en la mano a la iglesia, porque ya no sabe qué hacer. Y cuando tú ya estás frente a un poder que es impredecible, porque es el Poder Judicial, es absolutamente, no hay predictibilidad alguna, yo puedo estar absolutamente segura de que voy a ganar porque tengo la razón y la ley de mi parte, tengo la absoluta confianza de que toda la ley está a mi lado, y llegar y perder. Y también es muy frustrante para el abogado, porque el abogado le dice al cliente, pero si tú tienes la razón ya has perdido, y él dice, pero ¿por qué he perdido si tengo la razón? Exactamente. Entonces seguramente tú no eres un buen abogado, voy a buscar uno que sea, entre comillas, bueno. ¿Y cuál es el bueno? El que le lleva la plata al juez. Exactamente. ¿Ya? Entonces él me ha resuelto. Bueno, hemos tenido que pagar, pero bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Y lo señalan además que es para superar la burocracia, que es la forma para lograr los fines. Francamente, yo no he litigado desde la perspectiva jamás de abogado, litigante. Quiero decir que es una tarea francamente complicadísima, según me cuentan muchos colegas, porque ahí están secretarios de juzgados, auxiliares de justicia. O sea, la corrupción es de abajo para arriba y de arriba para abajo. Claro, entonces, ¿qué podemos hacer para subir el expediente, para bajar el expediente? Para que se dictamine, para que... Claro, ni siquiera para que te den la razón. Los mecanismos inclusive para el diálogo entre los abogados, el interesado, sea este sindicado, sea este agraviado o agraviada, para acceder en un espacio además absolutamente transparente a presentar su causa. ¿Cuál es el problema? Claro. Pero cuando la situación no va por los caminos de la rectitud y lo que queremos es favorecer o se quiere favorecer a partir de quién paga más y mejor, confianza, transparencia, integridad, eficacia, eficiencia, la gente pide una justicia de calidad,
con acceso para todos. Y sobre todo, otra cosa más que es bien importante, antes de irnos, la oportunidad, ¿no? O sea, yo tengo una acción de amparo que tiene 5 años. ¿Qué le ¿Cinco? parece? En primera instancia. De Amparo. 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 No es mía, es de un grupo de periodistas que presentamos una acción de amparo contra la concentración de medios. Sí, recuerdo ya. Que, bueno, ya han muerto 2 de los demandantes. Éramos 8, somos 6. ¿Ya? Están esperando, supongo que nos muramos todos, ¿no? Digo yo. ¿No? Porque no hay otro camino más que digamos, no desaparece la denuncia, sino desaparecemos de la faz de la tierra. Ya el comercio terminó de comprar pensa, hasta el último lápiz, ya compraron todo, acaban de cerrar la última operación, consolidaron toda la operación en 5 años. Nunca nos ha respondido el juez. Yo he informado por primera vez en mi vida y le he explicado al juez con todos los argumentos por qué esto es violatorio del artículo 61 de la Constitución. Yo creo que tenemos razón. Y por último, le dije al juez, no me dé la razón. Pero resuelva. Pues sáqueme de aquí, porque si no, no llego a la Corte Interamericana. Entonces, ¿qué hacen? Te capturan, te tienen de rehén en una corte para que no puedas subir y no puedes llegar a la Corte Interamericana. ¿Eso es justicia? Que no me dé la razón, pero que me deje salir. Pero que resuelva, claro. Claro. Porque Ya, pues. tienes que agotar los recursos internos Exactamente. para llegar a la comisión. Entonces, y después a ¿yo la qué corte. puedo pensar de la otra parte? ¿Qué puedo pensar de ese juez? 5 años para un amparo. Amparo, que es proceso sumarísimo. Sí. ¿Qué puedo pensar? ¿Puedo pensar bien? No puedo pensar bien, por más que me rompa la cabeza, no puedo pensar bien. Y es un juez que ha pasado por ratificación, en el cual se le hizo hincapié en la ratificación de la lentitud para resolver procesos. Terrible. Ahora sí nos vamos. Ahora sí nos vamos, 9:05 y nos conectamos inmediatamente con la iglesia. Todas las redes, muchísimas gracias. En todo el Perú hay injusticia, me dicen acá, es cierto, ya comentaremos. Y el día lunes les cuento tenemos una gran rifa. Después la rifa. La rifa es importantísimo, muchachos, porque esta es una radio que vive de la rifa, no vive del Estado, ni de los particulares. Vivimos de la rifa, que es en diciembre, pero los tickets se comienzan a vender desde julio. Nos vemos. Sí. Cuídense. Gracias. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.